Primera de Corintios, vamos a estar en el capítulo 5 y vamos a estar leyendo el verso 6 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 6 en adelante. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hasta ahí nada más. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Pueden tomar sus lugares, pueden sentarse. El apóstol San Pablo toma la alegoría o toma un ejemplo, o toma una parábola para enseñar algo importante en la vida de todo cristiano. El temor del apóstol Pablo sobre la iglesia de Corinto era que la iglesia de Corinto se corrompiera, o que la iglesia de Corinto practicara muchas cosas bajo el poder de la tolerancia, y que practicara muchas cosas incorrectas, y que a todo le dijera bueno o a lo malo le dijera excelente. Y ese era su temor. ¿Por qué causa el apóstol Pablo habla sobre estos versículos que hemos leído? Porque en la iglesia de Corinto hubo un grave problema que envolvió a toda la iglesia. Porque toda la iglesia llegó a saber y entender el gran pecado horrible que se gestó en un hogar con un muchacho, con una mujer casada y con un hombre casado que probablemente no descubría o no descubrió una relación oculta e ilícita entre su hijo y su mujer. Y esta condición horrible de pecado se corrió por toda la iglesia con murmuración, con malicia, con maldad. Y el apóstol Pablo quería detener ese problema tan grande para que toda la iglesia de Corinto no se pudriera. Porque el pecado pudre. El pecado deshonesto es malo. El pecado deshonesto en la iglesia nunca es bueno. Es como tener mucha basura en una congregación y no sacarla. Es como no mantener limpio un templo y no sacar el polvo y no sacar la suciedad. Tenemos que recordar en esta mañana que nosotros somos un templo del Señor. Tenemos que recordar en esta mañana que nosotros le pertenecemos al Señor. Tenemos que recordar en esta mañana que desde el momento en que el Señor salvó nuestra vida, en el momento de nuestra conversión y de nuestro nuevo nacimiento, todas las piltrafas que cargábamos adentro, todos los vestidos viejos, todas las cosas sucias que teníamos en nuestra vida, como pecado, fueron perdonadas por el Señor y fueron echadas a lo más profundo de la mar. Maravilloso es cuando un cristiano se da cuenta de que ha sido renovado o limpio o nuevo por el poder de la sangre de Jesús y se mantiene el camino de su vida en esa condición. Pero lamentablemente, en muchísimos cristianos se les olvida cómo el Señor los regeneró. Y después de una vida tan maravillosa que el Señor nos da,
empezamos a caer en cosas desagradables, empezamos a acumular en nuestra vida algunos pecados, empezamos a acumular en nuestras vidas cosas carnales, empezamos a acumular en nuestras vidas cosas insolentes, empezamos a acumular cosas que no son convenientes delante de Dios ni del Espíritu Santo. Y es ahí donde viene una contaminación fuerte y profunda. Bueno sería que no hubiera en nosotros ningún tipo de contaminación. Por eso el apóstol Pablo toma la parábola, la alegoría, el ejemplo, y habla sobre la levadura. Él habló sobre la levadura porque los de Corinto estaban bajo el poder de la jactancia. La jactancia quiere decir alabanza incorrecta. Jactancia quiere decir aceptar el desorden. Decirle a lo impuro correcto y bueno. O no darle importancia a las cosas malas que ocurren en la iglesia. Y todo lo dejaban pasar. El apóstol Pablo les dice, no es buena vuestra posición de jactancia. Entonces el apóstol Pablo empieza a hablarles sobre la levadura. La levadura, queridos amigos y hermanos, es una masa constituida principalmente por microorganismos capaces de actuar como fermentos. O sea que la levadura tiene dos cosas. La levadura, en primer lugar, contamina y en segundo lugar hace crecer. Esa es la posición de la levadura. Contamina y hace crecer. Y el apóstol Pablo dice, un poquito de levadura entre la masa la contamina toda. Y eso es algo correcto. El panadero sabe de eso. Los reposteros saben de eso. Entonces el apóstol Pablo directamente relaciona la levadura con diferentes cosas. Relaciona la levadura con costumbres, o sea, una vieja levadura contaminante. La relaciona con costumbres, con viejas disposiciones mundanales y carnales, y principalmente relaciona la levadura mala con el pecado. Pecado pequeño o pecado grande, los dos son iguales a los ojos de Dios. Entonces relaciona esa levadura mala con el pecado malo, con el pecado pequeño o grande. Y dice el apóstol Pablo, no es correcto vivir en esa vieja levadura. A veces el cristiano produce más carne que vida espiritual. Produce más cosas incorrectas con una vida cristiana formal, fuerte, progresiva, consagrada, entregada a Dios, sino que le da importancia a la vieja levadura. Hay muchos cristianos que aprenden costumbres incorrectas aún dentro de la iglesia para ponerlas por obra. Muchas veces en casa hay muchas griterías. Muchas veces en casa hay muchas malas obras. Muchas veces en casa hay muchos pleitos, enojos, iras,
contiendas. A eso se refiere la vieja levadura. Porque nosotros los creyentes ya no debemos ni de vivir en ello, sino de pelear con nosotros mismos para amortiguar esas cosas y sacarlas de la casa. Eso ocurrió con el pueblo de Israel antes de salir de Egipto. El Señor les dijo: una noche van a matar un cordero y van a sacar la sangre y van a pintar sus dinteles de sus puertas y van a comer la Pascua esa noche, porque esa Pascua significa la salida de este pueblo, pero este pueblo se tiene que ir con gozo hacia la libertad. Y Dios les dijo: coman el pan, pero no leudado. Les dijo el Señor: esa noche no coman pan leudado, o sea, pan contaminado. Y en segundo lugar, saquen de la casa, fíjese el tipo, saquen de la casa aún las migajas de contaminación, sáquenlas. Porque el Señor lo que quería era que un pueblo de Israel, un pueblo santo, saliera de ahí para ir al desierto y adorarle en el desierto. Y eso es lo que todo cristiano debe de hacer en su vida personal, en su familia, en la iglesia. Saquen lo leudado, saquen de su casa, saquen las migajas, saquen todas esas migajas desagradables a los ojos de Dios y del Espíritu Santo, y no vivamos con ellas. Lloremos delante del Señor en arrepentimiento y pedirle al Señor: perdóname por todas estas migajas, por todo este leudo que hay en mí. No lo quiero, no lo necesito, no lo deseo, porque me está llevando a la derrota espiritual. Lo quiero sacar, Señor, en tu nombre. Sáquenlo. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice: límpiese de toda esa vieja levadura y hagan fiesta. Límpiese de esa vieja levadura, pero haga fiesta. Fíjese que Dios es Dios de fiestas. Y un cristiano siempre debe de estar en esta fiesta espiritual, en otras palabras, en un gozo perfecto en el Señor. Cuando llegamos al momento de la Santa Cena, no debemos de venir malhumorados, no debemos de venir con cargas en nuestra vida, no debemos de venir con un dedo señalador. Debemos de venir con gozo, con alegría, haciendo una fiesta, porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, derramó su sangre y su precioso cuerpo fue herido por causa nuestra, y ahora debemos de venir a la Santa Cena, pero a comerla con gozo, con alegría, con amor, reconociendo que el Señor Príncipe de Gloria está vivo y permanece para siempre. Pero Pablo dice: no hagan fiesta con malicia. No hagan fiesta con maldad. Porque malicia quiere decir hacer mal al prójimo. No hagan fiesta con el pensamiento de hacer mal al prójimo, de hablar mal del prójimo, de acusar a alguien con intenciones, porque todo eso causa un trastorno en el alma, en la mente, en el corazón, causa un trastorno interno.
No piensen mal del hermano o de la hermana. No piensen mal del pueblo de Dios. No lo señalen ni lo acusen. No hagan una fiesta con malicia. En segundo lugar, no hagan una fiesta con maldad. Maldad quiere decir hacer el mal con persistencia y con deleite. Hacer el mal con persistencia, o sea, mantenerse haciendo el mal y deleitándonos en hacer el mal. Esa no es el tipo de fiesta que Dios desea que hagamos, sino que debemos de hacer fiesta, dice la Escritura, en dos cosas importantes: con sinceridad y con verdad. Sinceridad y verdad. La primera cosa, o sea, sinceridad, quiere decir veracidad en el modo de expresarse sin fingimientos. Se lo voy a repetir. Sinceridad quiere decir veracidad en el modo de expresarse sin fingimientos. A veces a algunos se les ocurre decir, le amo hermano, pero por dentro dice, cómo me cae de mal. Eso no es de Dios, porque Dios conoce el corazón. Eso no es de Dios. Y en segundo lugar, dice que debemos de hacer fiesta con verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es una clara expresión, sin rebozo y sin lisonja. Verdad es una expresión clara, sin rebozo y sin lisonja. Como dicen algunos por ahí, sin barbería o sin hipocresía, sino que va directo, que tiene un corazón sano, limpio, puro, santificado por el poder de la sangre de Jesús, y que lo que está dentro del corazón habla la boca. La versión antigua dice claramente, debemos de hacer fiesta con ázimos de sinceridad y de verdad, pero ahí utiliza la palabra ázimo. Y el ázimo quiere decir, es un pan sin levadura. No es un pan contaminado, sino un pan puro, un pan limpio, un pan agradable, un pan saludable y un pan que bendice, que ayuda a la vida de la persona. Ese es un ázimo. Entonces el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Corinto, hagan fiesta de esta manera. Y con esta enseñanza, el apóstol Pablo dice, límpiese de estas cosas, límpiese de la vieja levadura. ¿Qué es limpiarse de esa vieja levadura? Es purificarse o eliminar. Ahora, vean ustedes esta palabra, que nosotros lo tenemos que hacer. A veces decimos a Dios, cámbiame, y Dios puede hacerlo. Pero Dios nos deja la tarea de que nosotros reconozcamos nuestra vieja levadura interna, o que si somos nueva masa en Cristo Jesús, nos mantengamos así. Pero Él nos pone la tarea y dice, usted debe de purificarse. El libro de Apocalipsis, el Señor reprende a las 7 congregaciones a las cuales Él habló, pero a una le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego,
que de mí compres vestido nuevo y que de mí tomes colirio para tus ojos. Pero el Señor no está malbarateando y regalando a su manera y antojo estas cosas. No, sino que uno las debe de buscar. Uno las debe de buscar en oración, en entrega, en consagración. Uno las debe de buscar delante de Dios para que vengan a nuestra vida. Qué lindo sería que nosotros los pastores pudiéramos limpiar a los cristianos. El Señor nos daría el conocimiento y la sabiduría cómo hacerlo. Pero aquí la palabra dice, límpiese usted. Haga usted ese trabajo. Ponga de su parte. Métase con Dios. Y el Señor le ayudará en esa etapa de limpieza de la vieja levadura, de esas migajas que no necesita en su vida. Límpiese. Elimine. No acumule cosas feas y desagradables en su vida. Elimínelas. Viva una vida más limpia. Viva una vida más ordenada. Viva una vida más cerca de Dios. Viva una vida más cerca del Espíritu Santo. Viva una vida más entregada al Espíritu Santo para que su vida sea realmente limpia. Queridos amigos y hermanos, Dios siempre quiere una iglesia santa y libre de pecado, en amor y en celo original. Eso es lo que busca Dios de su iglesia. Eso es lo que busca Dios de cada cristiano. Un cristiano santo, un cristiano libre de todo pecado, un cristiano que esté en amor y que tenga celo de las cosas de Dios como originalmente recibió de parte del Señor. Dios le habla a la iglesia hoy por su palabra. Vuelva a leer 1 Corintios 5, del 6 al versículo 8, y vea que el Espíritu Santo lo que pretende en nosotros es que nosotros seamos nueva masa, santificada y limpia por Él. El apóstol Pablo estuvo de acuerdo con la santidad. El apóstol Pedro también estuvo de acuerdo con la santidad. Porque el apóstol Pedro dijo, así como Jesucristo es santo, así también vosotros debéis de ser santos. La santidad conviene a la casa de Dios.